Respuestas para los venezolanos. Buenas noches, amigos televidentes, buenas noches, amigos invitados especiales que nos acompañan en la sala de conciertos del Ateneo de Caracas. Damos comienzo a nuestro segundo foro con los 4 principales candidatos a la presidencia de la República. En esta oportunidad nos acompañará Claudio Fermín, candidato presidencial del Partido Acción Democrática. Para precisar objetivos y motivaciones de estos foros que ha organizado el Ateneo de Caracas, que ha contado con el apoyo y el respaldo de Venevisión, con ustedes Carmen Ramia, directora del Ateneo de Caracas. Buenas noches, Carmen. Buenas noches a todos. Esta noche yo quisiera compartir con todos ustedes una satisfacción muy importante. El programa de ayer tuvo una repercusión muy grande, la sintonía ha sido total. A nosotros, y hablo en nombre del Ateneo y de Venevisión, nos produce una gran satisfacción, porque sentimos que estamos cumpliendo una función, que es la función de estar en sintonía con la opinión pública, en sintonía con el país, en sintonía con la inmensa mayoría de los venezolanos que exigen un debate de altura, que exigen conocer qué piensan los candidatos presidenciales. En esta oportunidad tenemos a los 4 candidatos con mayor opción de ganar las elecciones. Fueron sorteadas las participaciones. Ayer tuvimos al doctor Caldera, hoy tendremos a Claudio Fermín. Yo quiero reiterarles a todos nuestro agradecimiento, a los candidatos, a los panelistas. Mil gracias por depositar en nosotros la confianza para la realización de estos programas. Muchas gracias. Gracias, Carmen Ramia. Amigos, vamos a precisar los mecanismos de este segundo foro, respuestas para los venezolanos. Son las mismas para los 4 candidatos presidenciales que participarán en esta iniciativa del Ateneo de Caracas. Son reglas del juego para los panelistas y también para el candidato presidencial. En lo que se refiere a los panelistas, tendrán hasta 30 segundos como tope máximo para formular sus interrogantes. En caso de traspasar este tiempo, sonará un timbre que hará la advertencia que ha culminado su exposición, ha culminado su pregunta. En lo que se refiere al candidato presidencial, tendrá un tope de hasta 5 minutos para responder cada una de las interrogantes de los panelistas. Un detalle muy importante en el caso de los panelistas, habrá 2 rondas de preguntas. En cada ronda de preguntas, los panelistas formularán una sola interrogante. Vamos entonces, amigos, establecidos los mecanismos, las reglas del juego, a presentarles los panelistas de esta noche, que serán los mismos de ayer, igualmente para mañana miércoles y para el día jueves. Nos acompañan entonces el doctor Trino Márquez, magíster en Filosofía de la Historia, doctor en Sociología, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, COPRE, en el área de Estrategia y Planificación Social. En el área de Comunicación y Cultura estará el doctor Miguel Enrique Otero, diputado independiente al Congreso de la República, vicepresidente regional para la libertad de prensa de la CIP, vicepresidente de la compañía anónima editora El Nacional. En el área social nos acompaña el doctor Roberto Briceño León, doctor en Sociología, investigador y profesor de las escuelas de Sociología, también de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Central de Venezuela. Director además del Laboratorio de Ciencias Sociales de la UCB y presidente de la Asociación Venezolana de Sociología. En el área económica, el doctor Gustavo García, magíster en Economía, profesor e investigador del área de Economía del Instituto de Estudios Superiores de Administración IESA, miembro de la Comisión Presidencial para la elaboración de las leyes fiscales. En el área educativa tendremos al doctor Leopoldo López Gil, graduado en Ciencias Políticas y Economía, magíster en Finanzas Internacionales, presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Hecha pues esta presentación de los panelistas,
Vamos a una identificación de la planta y regresaremos enseguida con nuestro invitado especial de esta noche en este segundo foro, Respuestas para los venezolanos. El candidato del Partido Acción Democrática, el doctor Claudio Fermín. Comenzamos, amigos, entonces, el segundo foro, Respuestas para los venezolanos. Claudio Fermín, el doctor Claudio Fermín, candidato presidencial del Partido Acción Democrática, comienza entonces este ciclo de preguntas y respuestas. Buenas noches, doctor Fermín. La primera pregunta la formula en el área Reforma del Estado, Trino Márquez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. La descentralización confronta dos peligros básicos. El primero es que se reproduzcan en el gobierno estatal y en el gobierno municipal los mismos problemas que se confrontan en el nivel nacional del gobierno. Es decir, se reproduzca el burocratismo, el despilfarro y la ineficacia. Si estos problemas no se resuelven, se verían seriamente afectados la calidad de los gobiernos estatales y municipales y se podría frustrar la enorme esperanza que el pueblo ha depositado en la descentralización como proceso modernizador del país. El segundo peligro es que la descentralización termine en los estados y no llegue a los municipios y por lo tanto se produzca una especie de centralización regional. ¿Cuáles son los acuerdos, las reformas y los cambios que usted va a promover para que estos dos problemas sean superados? Pienso que uno de los problemas más severos que tenemos en el país en materia de servicio público es el congestionamiento de las decisiones del Estado. Escritorios que están llenos de papeles, llenos de asuntos pendientes que no se resuelven. Se retrasa la respuesta que el ciudadano exige con diligencia, se difieren los asuntos de Estado, se administra de manera diferida un dinero que debería tener salida cotidiana para buen rendimiento de la población. Por ello creo en la descentralización. Y creo que es un buen mecanismo, además de descongestionar el Estado, también para impulsar la participación de las gentes, para crear identidad regional, identidad local. Pero hasta ahora la descentralización ha tenido un discurso muy abstracto. Se habla de transferencia de funciones, sin embargo no se prevén los mecanismos administrativos, financieros. Yo he venido planteando que aumentemos el situado a los municipios. Actualmente solo se destina a los consejos municipales el 11% de todo cuanto le llega a cada uno de los gobernadores de estado. Los gobernadores de estado hablan de descentralización, pero retienen el 89% de cuanto a ellos les llega por situado. Así que una primera medida concreta para aliviar esta situación es aumentar el situado. Creo que debemos hacerlo en la Constitución, porque aunque en estos momentos no hay obstáculo legal para aumentarlo, bueno, la gente se vale de que lo mínimo es el 11%, y no acumulan más dinero para los municipios. Siento que los municipios tienen un dispositivo muy importante que está contenido en la ley de régimen municipal, según el cual el 70% de los gastos deben ser gastos de inversión y solo el 30% de los gastos corrientes. Este es un mecanismo preventivo que no está vigente para otros organismos del gobierno central, por lo tanto no creo que tenga que reproducirse el régimen de gastos corrientes en los municipios. En conclusión, propongo que se aumente el situado de los municipios, propongo que ese mismo régimen, según el cual el 70% de los gastos han de ser de inversión, se haga también para las gobernaciones de Estado que han incrementado los gastos corrientes. Y propongo además que nosotros vayamos a una transferencia de descentralización más allá del Estado, que sepamos transferir a los particulares. Yo he propuesto un fondo regional para la artesanía, la pequeña y mediana industria, y creo que ese fondo no debe ser adscrito a ningún municipio, a ninguna gobernación, que sean las propias cámaras de artesanos y pequeños y medianos industriales quienes administren el fondo para que no haya pasivos, no haya gastos corrientes, no se vaya en burocracia. Así que la transferencia, el descongestionamiento del Estado no debe ser solamente de los niveles nacionales a los niveles municipales, sino también a los particulares. Y debemos definir mejor el rol de las gobernaciones, porque hoy día están en una situación de intermediación donde están muy distantes de las buenas definiciones que tenemos para el sector municipal, para el gobierno nacional, están en un estado bastante ambiguo que debe ser definido.
Por cierto, que deberíamos también poner en una agenda finita el proceso de descentralización para que sepamos desde ya cuál es el proyecto de Estado que vamos a alimentar y no que la descentralización se convierta en una bandera política para la búsqueda de nuevos espacios, para la búsqueda de nuevas decisiones, que sepamos desde un principio cuál es el mapa definitivo de la estructura pública venezolana, qué debe descentralizarse a los municipios, qué debe descentralizarse a las regiones, qué debe transferirse a los particulares. Bien, vamos ahora a una nueva interrogante en el área de comunicación y cultura con Miguel Enrique Otero, vicepresidente de la compañía anónima, editora del diario El Nacional. Hoy voy a plantear dos escenarios hipotéticos. El primero, en esta pregunta, que Claudio Fermín, en Miraflores, se le presenta una situación en la cual Venezuela, en un escenario hipotético, no tiene televisión, no hay plantas de televisión. Claudio Fermín tiene que tomar la decisión, obviamente en estos tiempos los venezolanos tienen que disfrutar de la televisión y tienen que tomar la decisión entre dar concesiones privadas, crear una televisora del Estado, diseñar un marco legal institucional para esa televisión. ¿Qué haría Claudio Fermín en este escenario hipotético? Yo soy de quienes creen que los ciudadanos tenemos derecho a la información, tenemos derecho a la recreación, que este siglo nos presenta caminos que antes no conocíamos para elevar la riqueza espiritual, el conocimiento e incluso la instrucción, prueba de lo cual dan los canales educativos que en muchas partes del mundo existen. Yo soy de quienes cree que la televisión en manos del Estado ha de tener una función de formación, ha de tener una función de recreación muy definida, pero no de competencia con los canales que están en manos de particulares. Me parece una repitencia, una duplicidad de funciones en las cuales no obtenemos ningún provecho, cuando, por ejemplo, actualmente yo veo la señal del Canal 5 repetir lo mismo que tiene el Canal 8 de televisión. Siento una gran pena cuando medito sobre cuánto podríamos obtener si ese Canal 5 fuera una universidad en el aire, si fuera un canal que le ofreciese a miles de jóvenes venezolanos que no obtienen cupos en las universidades porque no hay planta física suficiente, porque no hay disponibilidad para pagar todos los profesores en clases presenciales. Me imagino cuántas personas se beneficiarían si pudiésemos nosotros tener programas, PENSA, en la televisión donde la gente pudiese formarse, y eso lo digo sin hacerle concesión a la improvisación, utilizando los mejores métodos, utilizando los avances más importantes de la tecnología. Por ello soy de quienes cree que el Estado venezolano debería usar las propias concesiones que él da, cuando las hace de manera directa, en beneficio de la educación, de aumentar las posibilidades de instrucción pública, de disminuir los gastos que actualmente estamos haciendo en planta física, en burocracia, en pasivos. El 70% del gasto en educación lo estamos haciendo para un 7% de la población que va a las universidades, cuando si aumentásemos la matrícula por la vía de una televisión en el aire, de universidad a distancia, que las hay en muchas otras sociedades, nosotros podríamos disponer de otros fondos para atender al 93% de la población que dispone solamente del 30% en gastos de inversión educativa. Por ello, desde mi óptica, la educación en manos del Estado ha de ser un auxiliar para masificar la educación, para incrementar la matrícula en la práctica y para dar ese tipo de información muy directa. Bien, vamos con una tercera pregunta en esta primera ronda de interrogantes y respuestas con Claudio Fermín, candidato presidencial del Partido Acción Democrática. En este caso, vamos al área social. Pregunta el doctor Roberto Briceño León, quien es el director del Laboratorio de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Casi la mitad de la población de nuestras ciudades vive en barrios de ranchos. Son viviendas que se han edificado en los intersticios de la legalidad y que con los años las familias han construido y mejorado con mucho esfuerzo y mucha dedicación. A tal nivel de mejoría que muchas de estas viviendas hoy no se consideran ranchos, sino simplemente casas humildes de los pobres de Venezuela. Sin embargo, estas personas no tienen la propiedad de la tierra. La propiedad de la tierra continúa en manos del Estado, de los municipios. Este mismo hecho ha hecho que hoy en día se piense que se ha retrasado el proceso de mejoría de estas viviendas. Y se piensa que una gran ayuda sería, para la modernización del país, sería darles la propiedad de la tierra, pues les permitiría obtener hipotecas, obtener créditos.
¿estaría usted de acuerdo con darle la propiedad de la tierra a los habitantes de los barrios de ranchos? Uno de los problemas más frecuentes que se le presentan a los municipios es tener que dotar de servicios a comunidades que están asentadas sobre propiedades particulares. El caso de Caracas ha sido para mí una vivencia extraordinaria, porque muchos de los proyectos de electrificación, de masificación del alumbrado público, se veían simplemente truncados porque la electricidad de Caracas no estaba dispuesta a invertir en terrenos que estaban en litigio o que eran de propiedad particular, donde no sabían si iban a perder esa inversión, y muchas veces los concejales quienes aprueban estos gastos tampoco están seguros de estar haciendo un acto que luego sea transparente para investigaciones ulteriores cuando se compruebe que van a ser inversiones públicas en terrenos privados. Así que no todas las ciudades tienen esta característica según la cual el Estado o el municipio más concretamente pudiese disponer de esas propiedades transfiriéndolas a los ciudadanos. Hay diferentes modalidades. Ahora, cuando la propiedad de la tierra sea propiedad municipal, yo estoy acorde que en aquellos vecindarios que tienen años de establecidos y que ya son de hecho comunidades permanentes, tengan este tipo de propiedad, de la misma manera que lo hemos hecho en el sector rural, porque esa fuerza jurídica es lo que permite la solicitud de préstamos hipotecarios, el establecimiento de un canal crediticio para mejoramiento de las viviendas, una seguridad personal que no es contabilizable en estadísticas y que permite dejar una propiedad, una pertenencia a sus herederos. Así que en concreto yo soy partidario, cuando las tierras son del Estado, cuando las tierras son del municipio, de ir a mecanismos de transferencia a aquellas comunidades que tienen mucho tiempo asentadas. Por cierto, que un caso muy específico es el caso de las nuevas urbanizaciones que han surgido en terrenos o en tierras que son propiedad del Instituto Agrario Nacional. Yo pongo, por ejemplo, el caso de Cabudare, en el estado Lara, donde buena parte del casco de esa ciudad hoy está edificada, ha sido levantada sobre propiedades del Instituto Agrario Nacional, y encontramos una polémica entre quienes defienden las propiedades del Instituto Agrario, cuando ya de hecho hay edificaciones múltiples allí levantadas, y quienes dicen que hay una situación de facto que debe ser legalizada, comprando esas tierras que son propiedad del Estado. Este es un caso particular que hay que sincerar, porque ya el proceso de urbanismo, el proceso de extensión de los centros poblados en Venezuela llegó a lo que hace 30 años eran espacios rurales o eran espacios de producción agropecuaria. Ese caso en específico debe tener una modificación agresiva de la legislación, porque nos estamos engañando todos. El Instituto Agrario tiene en su contabilidad grandes extensiones de terreno que en el fondo son estadísticas falsas, porque de hecho desde hace 15 o 20 años están ocupadas por poblaciones, bueno, que sobrepasan a veces las 20.000 personas. En conclusión, yo estoy de acuerdo en dar la propiedad de la tierra a todos aquellos que allí se han asentado, que han conformado una comunidad estable y que por supuesto no tienen otro camino, porque sería una desinversión tremenda para el país la mudanza o la agresión que se le hiciese a estos individuos al quitársele una propiedad que han venido disfrutando. Bien, seguimos en esta primera ronda de preguntas y respuestas con el doctor Claudio Fermín, candidato presidencial del Partido Acción Democrática. Le toca ahora al área económica. Pregunta en este caso el doctor Gustavo García, profesor del IESA. Doctor Claudio Fermín, Venezuela presenta una enorme rigidez en la estructura de su gasto público. 4 rubros del gasto absorben el 75% del gasto del sector público, y esos rubros son servicio de la deuda, situado constitucional, remuneraciones de los empleados públicos y los subsidios sociales. El 80% de los salarios de la administración pública están concentrados en el Ministerio de Sanidad, Educación y Defensa. Las obras de infraestructura se han venido financiando fundamentalmente con endeudamiento, y no existen dinero para pagar las prestaciones sociales acumuladas de los trabajadores de la administración pública, que se han estimado en un monto similar al presupuesto del sector público en un año. Sin embargo, usted ha dicho que pondría un énfasis en la reducción del gasto público para reducir el déficit fiscal. Mi pregunta es la siguiente: ¿cómo piensa instrumentar esa reducción del gasto público y en qué áreas? El Estado venezolano está cometiendo, en mi opinión, un desacierto continuo, acumulado y sistemático. ¿Cuál es el de seguir creciendo? Yo comprendo que hace 30 años, con una visión de protección a la sociedad,
con una intención de desarrollar en todo cuanto se pudiera la letra de la Constitución que le da derechos sociales al ciudadano, la vivienda, la educación, la salud. Entiendo que en atención a este buen objetivo, el Estado fue creciendo. Y fue creciendo no para el desarrollo goloso de sí mismo, sino para atender el petitorio público. Pero ha llegado un momento en que el Estado ya no es viable. El Estado no puede mantenerse a sí mismo. Si usted revisa una hemeroteca, por sencilla que sea, se va a encontrar en los periódicos de esta última década que el déficit presupuestario, el crédito adicional, el traslado de partida, son todas figuras recurrentes. Y en el fondo, ¿qué quiere decir cada una de esas figuras, déficit presupuestario, crédito adicional? Que el proyecto original de previsión de ingresos y de previsión de gastos de los organismos públicos no se cumple, porque el Estado está invirtiendo en muchas más áreas, en muchos más tópicos de los que realmente puede financiar. Yo he estado en contra de esta situación, que es una situación dañina para el país. No creo que sea ético que el Estado tenga hoteles, que el Estado posea líneas aéreas, que el Estado produzca cabillas en el sur de Venezuela, que el Estado tenga tiendas en los aeropuertos, trapiches cuando no hay medicinas en los hospitales, cuando no se le puede pagar el sueldo justo a los trabajadores tribunalicios. Por ello, yo que creo en la intervención del Estado, que creo que el Estado debe ser fuerte, he pensado que el Estado ha de ser fuerte si concentra su inversión. Y el Estado debe reducir el gasto público y la inversión pública a la seguridad de las personas y los bienes, a la salud, que el individuo desde cuando nazca hasta que fallezca tenga una protección integral, a la educación, para que ciertamente haya un proceso de universalización de los bienes espirituales, al deporte, a la cultura, a la seguridad alimentaria, a los proyectos de vivienda popular. Esas son las áreas centrales, las necesidades sentidas del país, y permitir que el sector particular, bien sea el trabajador independiente, el gremio, la caja de ahorro, el sindicato, el inversionista mediano, el capital, sea nacional o extranjero, desarrollen la economía e intervengan en otros sectores de los servicios públicos. Yo creo que reducir el tamaño del Estado no solamente tendrá una función económica positiva, porque va a reducir el déficit fiscal, porque habrá un superávit mediante la transferencia de estas propiedades, sino que además de ello va a concentrar la inversión, lo que va a permitir responder a la gente, volver a darle legitimidad y confianza al régimen. Y pienso que hay otros canales subsidiarios. La descentralización es otra manera de reducir el tamaño del Estado, no solamente la vía de la voluntad en lo que se debe hacer, la privatización intensa, a lo que no debemos temerle. Yo no le tengo miedo a esas falsas diferenciaciones entre público y privado. El país tiene que aprovechar todos sus activos, sean activos públicos o privados, para desarrollarse. Así que es menester que el tamaño sea más, que el Estado sea más pequeño, para que todo cuanto nos ingresa por materia de venta de petróleo o de otros bienes, se pueda concentrar y podamos obtener dentro de 15, 20 años un país que tenga sus necesidades educativas, sanitarias, de seguridad y culturales resueltas, y no como hoy, que el Estado comienza miles de proyectos y todo lo abandona. Ahí está la figura de las segundas etapas, las terceras etapas. Eso no es más que un eufemismo para esconder una gravísima realidad, que es que el Estado se interna en proyectos que no tiene cómo financiar. Así que invitación abierta para el sector privado, para la iniciativa particular, para que nos ayuden a prestar servicios públicos que pueden dar perfectas utilidades al sector privado y que todavía significan costos menores que el pasivo que gastamos en burocracia, en gastos corrientes, en clientelismo y en desarrollo artificial de una administración pública que se ha rutinizado. Hoy tenemos más empleados y médicos que nunca en el Ministerio de Sanidad y atendemos menos pacientes. Hoy tenemos más empleados y obreros que nunca en el INAVI y producimos menos viviendas. Hoy tenemos más policías que nunca y personal administrativo en los cuerpos de seguridad y protegemos menos a la gente. De tal forma que no hay una administración eficiente. El Estado debe ser más pequeño y yo lo voy a realizar. Vamos ahora a la formulación en el área educativa, la formulación del interrogante. El doctor Leopoldo López Gil, presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. No por producir una baja calidad en sus resultados, lo cual es bien conocido, parece estar enfermo de muerte nuestro sistema educativo. Más bien, es por no cumplir con su misión fundamental establecida en nuestra Constitución y la Ley Orgánica de Educación. Sabemos que más de la mitad de nuestros jóvenes menores de 20 años no asisten a la escuela, ni tienen educación básica como es su obligación. Su verdadera empresa debe ser interrumpir la acelerada tendencia
al empobrecimiento e indignidad causada por el deterioro de este servicio nacional. Doctor Fermín, caso de ser usted el próximo presidente, ¿qué hará usted para mantener al joven venezolano en la escuela y hacerle cumplir con su obligación de culminar el nivel básico de la educación? Comenté ante una de las preguntas que anteriormente se me formuló que existe una distribución del gasto educativo que ha sido más consecuencia de la capacidad de presión de los solicitantes que de un proyecto nacional. El 70% de la inversión en educación va a parar al 7% de la población, que somos los universitarios, y solo el 30% de la inversión en educación va destinada al 93% de la población, los niños, los adolescentes, los hombres en su adultez temprana, ya en una edad entre 17 y 19 años, que muchas veces están todavía estudiando bachillerato o en especialidades técnicas en el sector rural venezolano. Bueno, eso es una distribución injusta. Esa es una distribución que tiene un carácter perverso para el país. Esa es una distribución clasista. Por ello, ha de ser revisado el gasto educativo. Y tenemos canales para hacerlo. Yo señalaba la conveniencia de que hiciésemos de la televisión un auxiliar en la educación superior. Yo soy sociólogo y he podido haberme graduado sin asistir a una sola hora de clase, utilizando un pupitre que podía haber empleado el Estado en otro estudiante de medicina o de una asignatura que requiriese laboratorio. Pero yo no contaba con la oportunidad de una universidad a distancia, de la televisión extremada en toda su imaginación. Así que esto de llevar un proyecto de educación universitaria a distancia nos puede permitir suplir lo que disminuyamos en el gasto para dárselo a la educación básica. Y luego nosotros tenemos que auspiciar la educación universitaria particular. Aquí lamentablemente es más difícil instalar una universidad en Venezuela que instalar un botiquín. La permisería es obstruccionista, es insólita. Y debería hacerse un seguimiento, una evaluación a los centros educativos, pero una evaluación post facto. Vamos a controlar la calidad y no a priori estar con un proceso de permisería que realmente ahuyenta la inversión. Soy partidario entonces de revertir ese proceso mediante el cual se le da la mayor cantidad de dinero a la menor cantidad de venezolanos. Por otra parte, creo que tenemos que gastar en inversión de calidad en educación, en el aula, en el maestro, en el laboratorio, en la capacitación del docente, en su salario, en la asistencia social del estudiante, y por ello he propuesto como una medida higiénica de administración del gasto educativo que el 70% lo destinemos a eso, a la inversión de capital en educación, y solo el 30% a los gastos administrativos, que hoy son más del 60%. Entonces, esta es una situación dramática. Y quiero señalar un hecho cultural que nos está llevando a un despeñadero. El año tiene 365 días y el Ministerio de Educación, que debería fijar los niveles de calidad, los niveles óptimos para nuestra propia enseñanza, se conforma con que estudiemos 180 días. Eso es lo que considera óptimo el Ministerio de Educación, que por cierto son 180 mediodías. Entonces se nos ha convertido en un gravísimo drama, no solo la calidad de la educación por apresurada, por violenta, por improvisada, porque no se da una relación docente-estudiante fructífera, sino que se da una relación de asignatura vista, lo cual es una deshumanización tremenda del hecho educativo. Y pienso que aquí hay que hacer una parte para señalar el gravísimo problema del ocio. El ocio incontrolado. Centenares de miles de niños que no tienen acceso al preescolar. Centenares de miles de jóvenes que no tienen acceso a la educación primaria y secundaria. Centenares de miles de jóvenes desempleados. Ni que hablar de la gente mayor de 45 años que no recibe empleo porque los empleadores le tienen temor a las leyes laborales y al régimen actual de prestaciones. Entonces el uso desordenado o el mal uso del tiempo de la población ya es un problema de salud pública, es un problema de Estado. Y por eso he propuesto un programa nacional de ocupación del tiempo libre mediante la educación, la artesanía, el trabajo, el voluntariado, el uso intensivo en las horas no laborables de los centros educativos. La educación informal, después de todo, es tan importante como la instrucción formal. Ese es mi parecer y soy optimista en cuanto a que si cambiamos los niveles de exigencia del sistema educativo, vamos a tener no solamente mejores venezolanos, sino también un sistema de producción que sea competitivo con otras economías. Bien, muchísimas gracias al doctor Claudio Fermín.
candidato presidencial del Partido Acción Democrática. Ha concluido la primera ronda de preguntas y respuestas. Amigos, vamos a regresar enseguida con todos ustedes. Vamos a la identificación de la planta y regresaremos con la segunda ronda de interrogantes y respuestas con el doctor Claudio Fermín, candidato presidencial del Partido Acción Democrática. Bien amigos, continuamos en vivo desde la sala de conciertos del Ateneo de Caracas en el segundo foro Respuestas para los Venezolanos. Estamos con el doctor Claudio Fermín, candidato presidencial del Partido Acción Democrática. Vamos a la segunda ronda de preguntas y respuestas. El orden será similar, comenzando entonces con el doctor Trino Márquez, presidente de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado. Doctor Fermín, los problemas de Caracas se han hecho cada vez más graves y más complejos. Esto en parte se debe al hecho de que no haya una autoridad clara que gobierne la ciudad de Caracas. En la capital se combinan autoridades colocadas en distintos niveles. Está la sede del Poder Nacional con el jefe del Estado a la cabeza, está un gobernador designado por el presidente de la República, hay 6 alcaldes elegidos popularmente, con un alcalde que maneja gran parte de la ciudad, que es el alcalde del municipio Libertador. Además tiene jurisdicción sobre la ciudad el gobernador del estado Miranda. Están los cabildos, pero está también la Asamblea Legislativa del estado Miranda. Se eligen diputados al Congreso Nacional, se eligen concejales y se eligen diputados a las Asambleas Legislativas del estado Miranda. Hay una superposición de autoridades y de funciones, al punto que los ciudadanos no saben a quién dirigirse cuando tienen que hacer algún reclamo. Esto ha hecho prácticamente ingobernable la ciudad y hace que los problemas de la ciudad no se puedan resolver. ¿Cuál es la solución que usted tiene para esta dificilísima situación que confronta la capital? La ciudad de Caracas es un buen muestrario de Venezuela. Cuando era alcalde yo le comentaba a mis colegas, alcaldes de otras ciudades, que aquí teníamos que servirle a más orientales que aquellos a quienes le servía el alcalde de Cumaná, y que teníamos que servir a más andinos que a quienes le servía el alcalde de San Cristóbal. Es una ciudad integrada culturalmente, es un mosaico de Venezuela. Y tiene ya 4 millones largos de habitantes. Yo disiento de los señores de la Oficina Central de Estadística e Informática que le asignan menos población a la ciudad. Estoy absolutamente convencido que ha habido errores muestrales y errores de instrumentación en los censos que se han levantado. Una ciudad muy grande, una ciudad muy compleja que tiene un grave problema. Aquí no tenemos las posibilidades de pesca que tienen los pueblos de Oriente, ni las posibilidades agropecuarias que tienen los pueblos andinos, ni las posibilidades industriales que tienen los estados de la región centro-occidental. Es una ciudad que ofrece servicios y que va acumulando centenares de miles de personas año tras año. Tenemos un gravísimo problema de carencias. 18 rascacielos se levantan en la ciudad, cada uno tiene a un ministerio funcionando en su sede, pero ninguno de esos ministerios desarrollan programas en Caracas porque supuestamente hacerlo sería traer para acá a la población. Aquí tenemos 19 parroquias en el municipio Libertador, por ejemplo, y sin embargo se hace difícil estimular la participación porque aquí no hay, como en otros estados que tienen 21 consejos municipales, 20 consejos municipales, el líder vecinal o social siente un estímulo o una recompensa al obtener representatividad. Aquí los líderes de los diferentes partidos y movimientos vecinales trabajan a sabiendas que nunca serán representantes. No tenemos asamblea legislativa. Luego tenemos un municipio en minusvalía, porque es un municipio que su mayor ingreso lo obtiene por concepto de patentes de industria y de comercio, y las zonas industriales de Caracas son muy reducidas, los Flores de Catria, Caricuao, zonas realmente pequeñas. Por ello se hace indispensable comprender que antes de definir la estructura del servicio público es importante definir la voluntad de ayudar a Caracas. Hace falta un plan de inversiones para la ciudad de Caracas, una ley especial de infraestructura que le dé a los caraqueños las posibilidades que ellos necesitan de vivienda, de alumbrado, de disposición y recolección de aguas, de vialidad interna, de servicios culturales, sanitarios y educativos, con los presupuestos modestos, exiguos, de recoger patentes de industria y de comercio no vamos a servir a la ciudad. Y luego,
la contradicción entre gobernación y alcaldía a mí me parece que es soluble dentro de este proceso de modernización. Yo en lo personal estoy acorde con que Caracas tenga una sola autoridad de área. Gobernador o alcalde es un problema a discutirlo entre todos, pero que haya una concentración de los esfuerzos. Les pongo un ejemplo. El Consejo Municipal tiene una dirección de deportes. La Gobernación de Caracas tiene una dirección de deportes. El Instituto Nacional de Deportes tiene una dirección distrital. Las 3 unidades tienen direcciones de administración, direcciones de personal. Es una repitencia, una duplicidad que le hace daño al servicio público. Concentrar el servicio público en un solo organismo no solamente le daría más fuerza de decisión, sino que podríamos ahorrar muchísimo dinero que hoy se gasta en pasivos, en gastos corrientes y destinarlos a la inversión. Yo soy partidario de una sola autoridad para el municipio Libertador. Creo sí que la ciudad de Petare tiene una personalidad básica muy distinta de la ciudad de Caracas, que la ciudad de Baruta tiene una personalidad básica muy distinta de la ciudad de Petare. Aunque compartan el mismo Ávila y el mismo Guaire, yo siento que son ciudades con características culturales distintas y que vale la pena mantener esa división de diferentes municipios. Bien, continuamos con el foro Respuestas para los Venezolanos, organizado por el Ateneo de Caracas y con el apoyo y el respaldo de Venevisión. Vamos al área de Comunicación y Cultura. Miguel Enrique Otero, vicepresidente de El Diario Nacional. El segundo escenario. Claudio Fermín está en Miraflores, se presenta el ministro de Hacienda y dice, bueno, hay una crisis fiscal muy aguda, hay que recortar 2.000 millones. No podemos recortar como lo hacen tradicionalmente, un poquitico aquí, un poquitico allá, un poquitico allá, por razones estructurales, hay que recortar un solo programa. Hay 4 alternativas. 1, no cumplir los compromisos con las universidades. De 15.000 millones, el déficit aumentaría a 17.000. 2, no pagar unas deudas de la industria básica de 30.000 millones, pues aumentaría a 32.000 millones lo que quedaría de saldo. No terminar la Galería de Arte Nacional, que de todas maneras tiene 3 años parada y la gente pues esperaría otro año para terminarlo. O no cumplir el plan de estaciones de policía del gobernador Ávila Viva, 40 estaciones que comprenderían estos 2.000 millones. ¿Cuál sería la prioridad de Claudio Fermín y qué le diría al ministro de Hacienda en este caso? Siempre he pensado que la reducción del gasto público no puede estar sustentada en medidas efectistas, que es el espíritu de la pregunta. Las personas que han venido promoviendo medidas que llaman la atención, como por ejemplo, reducir todos los gastos de relaciones públicas, disminuir los escoltas, disminuir gastos de publicidad o de información. Bueno, ello debe hacerse, por supuesto que sí, pero ello no llega ni siquiera al 1% del presupuesto nacional. Son medidas efectistas. Hoy día la verdadera reducción del gasto público está en reducir el tamaño del Estado, en hacer que el Estado venezolano se concentre en las áreas que son las necesidades sentidas de la población, en transferir a los particulares, al sector privado, a las gobernaciones y a los municipios, otras funciones que viene desarrollando el gobierno central en la seguridad, que tendremos un superávit extraordinario, y ello es lo que puede permitir que los venezolanos tengan la Galería de Arte Nacional, que los venezolanos tengan producción en sus industrias básicas o en el emporio industrial del sur, que los venezolanos tengan todos los servicios. Nosotros no tenemos por qué hacernos a la idea de que es preciso abandonar la modernidad del país, que debemos suprimir servicios para poder funcionar. No. Lo que tenemos es que incorporar a los particulares, incorporar al sector privado, incorporar a la inversión extranjera. Aquí hay posiciones insostenibles. Resulta que nosotros tenemos una deuda externa multimillonaria. ¿Y qué es eso? Eso no es otra cosa que la demostración más palpable de que la banca extranjera ya la tenemos en Venezuela. Pero la tenemos con sus normas, con sus reglamentos, tenemos que ir afuera a buscar ese dinero, mientras que si tuviésemos ese capital y esa banca en Venezuela con nuestras normas, con nuestra superintendencia, con nuestros reglamentos, otro pues sería el escenario a trabajar. Entonces no tengamos temor a la incorporación de otros agentes económicos. Vamos a incorporar el sector privado al desarrollo de los servicios, vamos a incorporar el capital extranjero y la tecnología de punta de otros países, vamos a asociarnos con otras agencias económicas y políticas de todas las latitudes del planeta. El capital y la tecnología son hoy bienes universales, y si la economía venezolana crece, y si generamos riqueza, si acumulamos riqueza, si el Estado sabe cobrar los impuestos, yo estoy seguro que la sociedad del mañana, que es la que queremos construir los panelistas y quien hoy responde,
tendría recursos suficientes para acometer todos esos proyectos. Así que no creo que tengamos nosotros que resignarnos a que debemos abandonar alguno de esos proyectos esenciales. La pregunta en el área social ahora con Roberto Briceño León, director del Laboratorio de Ciencias Sociales de la Universidad Central de Venezuela. Ante la crisis presupuestaria y organizativa de los servicios de salud, ha existido la propuesta del cobro de los hospitales. Inclusive, el cobro por los servicios hospitalarios ha sido una práctica, es ya una práctica en muchos hospitales y ambulatorios. Algunas veces de manera voluntaria, otras veces de manera compulsiva, y solo cuando la persona demuestra que no tiene cómo pagar, se le exonera. Esto plantea dos problemas: que la gratuidad de los servicios de salud es una posibilidad y no un derecho universal. Y el segundo, ¿quién administra estos fondos? ¿Los médicos de los hospitales o la comunidad? ¿Estaría usted de acuerdo con el cobro de los servicios de los hospitales? Y de así serlo, ¿quién debería administrarlos? Esta es una nueva evidencia de que el Estado está asumiendo responsabilidades que no puede financiar. El Estado está distribuyendo el dinero que tiene que administrar para los venezolanos en asuntos que no son realmente prioritarios. No hay ninguna razón para que tengamos una plantilla burocrática tan extensa en el servicio público venezolano, para que tengamos repitencia, duplicidad de funciones en diferentes organismos del Estado, cuando ocurre lo que el doctor Briceño acaba de señalar, que tenemos que comenzar a financiar con la participación del individuo la propia atención a su salud. Alguien ha querido asimilar, o muchos han querido asociar este mecanismo de contribución, entre comillas, voluntaria, con una especie de sentido de autorresponsabilidad, que la gente costee su salud. Todo eso, en mi opinión, son eufemismos bien elaborados. Una sociedad elige un gobierno para que ese gobierno administre los bienes públicos y los devuelva en obras y servicios a la población. ¿Y qué más fundamental, qué más básico que la salud? Nosotros debemos auspiciar centros privados de salud, debemos dar facilidades a los jóvenes profesionales para que ejerzan la odontología, la medicina, la enfermería en sentido particular, pero el Estado debe tener una red para dispensar salud, y en Venezuela hay dinero. El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales dispensa salud, el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social dispensa salud, las alcaldías y las gobernaciones lo hacen por su lado, fundaciones particulares como el Ortopédico Infantil o la Policlínica de la Policía Metropolitana. Existe mucho dinero en Venezuela invertido en salud, pero ese dinero está atomizado, ese dinero se ha diversificado por falsas autonomías que están muy distantes de la conveniencia nacional. Así que la concentración del Estado en las necesidades sentidas, seguridad, educación, cultura, deporte y salud, ello va a propender a que existan fondos suficientes para que el Estado mantenga la salud. A mí me llama muchísimo la atención que se habla de que no tenemos fondos. ¿Cuánto se ha invertido en infraestructura hospitalaria en Venezuela? Lléguese usted a un hospital a las 2 de la tarde y verá que es un desierto. A las 5 de la tarde, a las 10 de la noche. Y es que la gente escoge horas para enfermarse. Tenemos miles de muchachos, médicos jóvenes, que tienen que ser explotados pagando un alquiler insólito en pequeños cubículos para hacer su consulta particular, y sin embargo la planta física del Estado está abandonada en las tardes y en las noches. Y es que cuesta mucho ponerle a la orden a los jóvenes médicos y odontólogos la planta ociosa del Estado para que se haga entonces esa medicina particular en las horas en que el Estado no es capaz de dispensar este servicio. Yo pienso que eso sería más productivo, generaría más empleo, generaría más eficiencia que estar cobrándole a la gente los servicios de salud. Hace 3 años alguien me decía en Caricuao, a propósito de esto, en el materno infantil, que estaban cobrando los servicios de salud y que ellos habían hecho una gran labor porque la gente se enfermaba menos. Y yo le preguntaba, doctor, ¿y cómo es eso que la gente se enferma menos aquí en Caricuao? Es que vienen menos a la consulta. Y él no se había dado cuenta que es que no iban porque ya no tenían cómo dar la contribución voluntaria que entre comillas le pedían en la puerta. Yo soy partidario de la gratuidad de los servicios de salud del Estado, porque eso no es un bien ocioso, eso no es nada adjetivo, esa es la salud suya y de sus familiares. Bien, ahora en esta segunda ronda de preguntas y respuestas vamos al área económica. La interrogante, el doctor Gustavo García, profesor del IESA. Venezuela presenta un alto nivel de endeudamiento, uno de los más altos de América Latina. El servicio de la deuda, básicamente en el pago de intereses,
absorbe un 25% del presupuesto de gasto del gobierno central y un 25% de las exportaciones totales del país cada año. En 1997 se vence el periodo de gracia del acuerdo firmado por Venezuela en 1989 con la banca comercial por unos 20.000 millones de dólares. El vencimiento del periodo de gracia y el inicio de la amortización de esta deuda significaría una carga financiera muy fuerte para el país. Pero esta deuda está representada en bonos no renegociables al portador que ya se negocian en los mercados secundarios internacionales. Dada la dificultad que representa desde el punto de vista financiero el servicio de la deuda, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál sería su política de financiamiento externo para enfrentar esta situación? He visto con suma preocupación las tesis que se han difundido en los últimos años. Se ha querido confundir lo moral con lo económico, y como algunos han endeudado al país equívocamente, porque asumieron compromisos de deuda a corto plazo, con altos intereses, para gastarlos en funcionamiento cotidiano y no en gastos de inversión, la población ha asimilado como que endeudarse es malo. Yo no creo que haya sido malo que usted comprase su apartamento con un préstamo hipotecario. Yo no creo que haya sido malo que usted comprara su automóvil a plazos. El endeudamiento no es malo per se. Lo que ha sido malo es que nos endeudemos para gastos corrientes, para gastos cotidianos, que nos endeudemos a corto plazo con altos intereses y que se endeude una economía que no crece, que no tiene posibilidades de acumular. Hoy estamos destinando el 30% de nuestros presupuestos a amortizar la deuda, pero eso podría ser solo el 10% si supiésemos hacer crecer la economía, si explotásemos a fondo nuestras posibilidades agroforestales, la pesca, la agroindustria, el turismo, la agricultura, la ganadería, la pequeña y mediana industria, si realmente fuésemos agresivos en materia de servicios, si comprendiésemos que Venezuela puede atraer capitales y tecnología y producir mucho más dinero en 5 años que el que hemos producido en 100, ya no sería entonces el 30% de nuestros ingresos la deuda, sería el 10 o el 5%. El único remedio es crecer, y la asociación con capitales extranjeros, la asociación con otros agentes económicos del planeta, nos va a producir también nuevos aliados en la defensa de la deuda. Un 23 o 24% de la deuda que hoy tenemos es renegociable, es cierto, pero si la renegociamos solos, será más difícil. Si Venezuela es defendida por otros intereses porque tengan aquí sus inversiones, será más fácil esa renegociación. De tal manera que yo creo que este es el momento de los aliados, que este es el momento de los buenos negocios para el país, y siento que las inversiones que el país tiene que hacer para crecer económicamente son tan grandes, son de magnitudes tan gigantescas, que nosotros tenemos que rediscutir en Venezuela ese velo moralizante que le hemos puesto al concepto de la deuda. Endeudarse, o mejor dicho, lo redacto al revés, pedir prestado para que tengamos riquezas, para que generemos empleo, para que multipliquemos bienestar, no es malo si podemos pagar lo que estamos pidiendo prestado. Pedir prestado para que se nos vaya entre los dedos en una burocracia obesa, eso es un pecado. Concluimos la segunda y última ronda de preguntas y respuestas. Vamos a la área educativa. Pregunta del doctor Leopoldo López Gil, presidente de la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho. Por considerarlo de extrema importancia, voy a insistir en una cuestión que ha sido tangencialmente tratada. La insuficiencia de los recursos para el financiamiento de la educación no puede desligarse de la situación fiscal del Estado. La asignación global al sector ya constituye más del 20% del presupuesto nacional. Y sin embargo, la distribución desigual de este entre los distintos niveles del sistema acentúan injusticias en la oferta de oportunidades para el desarrollo individual. ¿Qué otras fuentes o aportes consideraría usted para completar el financiamiento de la educación? Y en particular, ¿consideraría usted el pago por la educación superior? Los venezolanos tenemos problemas de instrucción, tenemos problemas de formación que son muy severos. Todavía un 14%, 15% de las personas en edad de saber leer y escribir, es decir, mayores de 14 años, como convencionalmente las estadísticas aceptan, un 14% de los venezolanos mayores de 14 años, 13% son analfabetos. Ese es un problema severo. Y el Ministerio de Educación tuvo que suprimir la Dirección de Educación de Adultos, una dirección de educación continua que
prometía pues trabajar en obsequio de las grandes mayorías. El sistema de universalidad de la educación básica que Guzmán Blanco vislumbró hace ya unos años todavía es una ilusión en Venezuela. El ausentismo es grande, la deserción es mayor aún que el ausentismo, de tal manera que nuestro problema básico está allí y todo cuanto hagamos por resolver ese problema debe ser comprendido por la población. Cuando nosotros reorientemos el gasto de la educación hacia los sectores más elementales, que son la educación básica, primaria, preescolar, la educación técnica, no puede el país admitir que por un juego de presiones políticas, académicas, un sector minoritario vaya a plantear que se le está desmejorando. La educación superior en Venezuela tiene que buscar otras fuentes de financiamiento. La educación superior en Venezuela puede ser perfectamente cancelada por aquellas personas que tienen medios. Ahora, esta es una solución, en mi opinión, viable, pero es un espejismo, porque las personas que tienen medios son siempre una minoría. Así que con ello no resolvemos el problema de la masificación en educación superior. Podemos incorporar ese criterio, que quien tenga pague la educación superior, pero ¿quién tiene? La minoría. Entonces es necesario que busquemos otros métodos de educación superior. Yo creo mucho en la educación a distancia. Lamentablemente en nuestro país la educación a distancia sigue tratándose experimentalmente en la Universidad Simón Rodríguez, en la Universidad Nacional Abierta, en la Universidad Central de Venezuela, tan solo en la Facultad de Derecho y de Educación, cuando el proyecto, por definición de educación a distancia, es un proyecto masivo. Estoy de acuerdo en desarrollar la oferta educativa, no solamente en desarrollar los sistemas de cobro para mantener los gastos corrientes de la educación pública. Estoy de acuerdo también que quien tenga pague, pero esa es una ficción estadística porque quienes tienen para pagar son la minoría. Por cierto, quiero hacer un agregado. Nosotros también tenemos un gasto mayor en educación superior porque es la única alternativa que estamos dando. Si nosotros diversificásemos la educación y si las escuelas técnicas, si las escuelas granjas, si las escuelas subsidiarias del sistema de producción cotidiano en la industria, en el comercio, en el turismo, en los servicios, en la agricultura, si ese sistema de educación fuese realmente incorporado a los PENSA de estudio, nosotros estaríamos descongestionando de manera importante la rama de educación superior que muchas veces a los primeros y segundos años hay una superpoblación en estos primeros niveles que luego la alta deserción es porque este sector de la población o esta suma de individualidades no estaba en capacidad de soportar 5 años de estudio, tenía que ir al campo de la producción, necesitaban otras alternativas. Eso también es una manera de disminuir en esencia, sustantivamente, el gasto en educación superior. Bien, ha concluido la segunda y última ronda de preguntas y respuestas. Gracias a nuestros panelistas, gracias al doctor Claudio Fermín. Candidato presidencial del Partido Acción Democrática. Amigos, nosotros regresaremos enseguida con todos ustedes. Al retorno, continuaremos entonces en este segundo foro, Respuestas para los venezolanos. En esta última parte, el doctor Claudio Fermín, candidato presidencial del Partido Acción Democrática, tendrá hasta 5 minutos para su mensaje final. Así que retornaremos enseguida en vivo desde la sala de conciertos del Ateneo de Caracas en este foro, nuestro segundo foro, Respuestas para los venezolanos. Continuamos, amigos, en vivo desde la sala de conciertos del Ateneo de Caracas. Vamos a presentar entonces el mensaje final del doctor Claudio Fermín, candidato presidencial del Partido Acción Democrática. Dispondrá de hasta 5 minutos para su exposición. Doctor Fermín. Gracias, Carlos. Creo en las potencialidades de los venezolanos, en nuestra capacidad de comprender la política como una entrega al prójimo, como el servicio público más excelso que podamos encontrar. Por ello debemos buscar en todos los venezolanos las posibilidades de conducción, de orientación, que cada quien tenga una oportunidad real de participar. Por eso creo en la uninominalidad absoluta y lucharé como presidente de la República para que lo que la Constitución dicta, cual es que la elección sea universal, directa, sobre todo directa, que no haya alcabalas entre elector y elegido,
para que eso se procure en los próximos años en Venezuela. Esta uninominalidad absoluta nos traerá mayor representatividad, más legitimidad en el trabajo de quienes tengan que decidir, porque no habrán de consultar a terceros. Va a renovar a los partidos políticos en los que creo, porque encontrarán un manantial, una cantera año tras año en la sociedad civil, en el médico, en el farmacéutico, en el deportista, en el hombre de la cultura, que no son activistas políticos, pero que tienen sensibilidad pública y que pueden participar. Voy a luchar por esa uninominalidad. Y lucharé también para que otras áreas de representación popular, como los gremios, los sindicatos, los partidos políticos, tengamos elecciones uninominales y directas para escoger a nuestros representantes, porque somos instituciones de servicio público, no somos instituciones privadas. Lucharé también para que logremos mecanismos permanentes de acuerdo en Venezuela. La cultura política está llena de odios, de desentendimientos, de reservas, de prejuicios, y eso tiene que ver con las reglas del juego. Si tuviésemos la doble vuelta para elegir el presidente, el gobernador y los alcaldes, que son los poderes ejecutivos, nosotros estaríamos creando una nueva cultura de cooperación. La gente estaría pendiente de poder coincidir con otro en el futuro inmediato. Le daríamos mayor legitimidad a las decisiones públicas, disminuiríamos las interferencias que hoy tiene, por ejemplo, un presidente cuando cuenta con minoría en el Congreso, o un gobernador cuando cuenta con minoría en las asambleas legislativas, o lo mismo un alcalde. Por ello es importante modernizar el área política. Y en el área económica soy igualmente optimista. Creo en el crecimiento de Venezuela. Hay que ver las posibilidades que tenemos con 2.700 kilómetros de costa de ser una potencia pesquera. Nuestras posibilidades en la agricultura, en la ganadería, en el turismo, con nuestras bellezas naturales y la hospitalidad de nuestra gente, la industria agroforestal, en el petróleo, en la minería, en la petroquímica, en la pequeña y mediana industria. Pero para ello hay que dejar atrás viejos dogmas, hay que dejar atrás prejuicios. Nosotros somos un país con inmensas posibilidades de crecer, pero ¿cómo lo hacemos si no invitamos ni al capital ni a la tecnología, si somos reacios a las sociedades y a los buenos negocios, si queremos gastar todo lo que nos llega por el petróleo, gastarlo en todo cuanto la población nos exige? No, deberíamos también reducir el tamaño del Estado, hacer que el Estado se especialice y que nos brinde una sociedad eficiente. Particularmente pienso en la salud, pienso en la educación, en la seguridad, en la cultura, en el deporte, en la vivienda y en la seguridad alimentaria. Y creo además que los venezolanos estamos en posibilidad de dejar atrás viejos conflictos. No soy partidario del aislamiento, del sectarismo, me parece primitivo y contrario al interés nacional. Y gobernar solos es como ponerse detrás del mostrador y poner a todo el país enfrente. Eso significa gerenciar un conflicto por 5 años, porque cada quien querrá capitalizar los errores del contrario. Creo en la unidad, voy a hacer un gobierno de entendimiento, voy a presentar buenas cuentas y vamos a hacer que la economía crezca para que pueda repartirse la riqueza. No es posible lograr el objetivo doctrinario de mi partido, Acción Democrática, la distribución justa de la riqueza, si no hay riqueza que repartir. Por ello, el crecimiento económico para mí se convierte en un objetivo vital. Y ese crecimiento económico ha de darle los ingresos a la familia para que pueda educarse, para que tenga salud, para que tenga la posibilidad de crecimiento material y espiritual. Estoy seguro que los venezolanos podemos lograrlo. Bien, muchísimas gracias al doctor Claudio Fermín, candidato presidencial del Partido Acción Democrática, por haber estado compartiendo con nosotros. Estar compartiendo con nosotros en este segundo foro organizado por el Ateneo de Caracas, Respuestas para los Venezolanos. Amigos, los invitamos para mañana miércoles, estaremos nuevamente en vivo desde la sala de conciertos del Ateneo de Caracas. Mañana tendremos como invitado especial a Andrés Velázquez, candidato presidencial de la Causa R. Amigos televidentes, muchísimas gracias. Amigos e invitados especiales de esta noche aquí en la sala de conciertos del Ateneo de Caracas, muchísimas gracias, buenas noches. Venevisión y el Ateneo de Caracas presentaron Respuestas para los Venezolanos.